ministra de Comercio Exterior y Turismo, Rocío Barrios, nos atiende a esta hora. Ministra, bienvenida. Muy buenas noches. Gracias por atendernos. Hola Jaime, buenas noches. Un saludo a todos tus televidentes. Sumamente oportuna su presencia porque la gente está pidiendo explicaciones mucho más a detalle de lo que va a pasar con la fase 4 desde el día lunes, ¿verdad? O una vez publicado el decreto. El decreto se publica mañana. ¿La vigencia es desde el sábado mismo o desde el lunes? Desde el 1 de octubre. 1 de octubre, de acuerdo, perfecto. Entonces, 1 de octubre, hay que esperar todavía. Tiendas en general, 60% de aforo. Es lo que anunció el presidente, lo estoy leyendo. Restaurantes y servicios afines con aforo al 50%. Servicios de transporte de pasajeros por vía férrea, excepto urbano. Transporte de pasajeros por vía férrea, transporte marítimo de pasajeros. Ahora, su expertise o su cartera, digamos, turismo, ¿recibe alguna clase de incentivo? Porque veo agencias de viajes, parques temáticos. ¿Cuál es la cobertura que está recibiendo el turismo, que ha sido uno de los sectores ciertamente más afectados? Definitivamente sí. Recordemos que el turismo es una actividad transversal a muchas actividades económicas, ¿no? Reúne un conjunto de actividades económicas, obviamente, para desarrollarse. En ese sentido, lo que se ha planteado es el reinicio de la fase 4, pero esta fase 4 hay que entenderla que no es como las primeras 3, que normalmente sacábamos un grupo de actividades económicas a que se reinicien y estas iniciaban. En este caso, la fase 4 todavía tiene un grupo de actividades que todavía están pendientes para una segunda subfase, si podríamos decir así. Es decir, la fase 4 va a ser progresiva y gradual, va a ir implementándose progresivamente en la medida en que las cifras de salud nos den un respaldo. Acabamos de escuchar a Raji, como bien lo ha señalado, vemos a países lejanos que están pasando una segunda ola y nosotros tenemos que ser muy responsables con lo que hemos venido avanzando respecto a la pandemia. Para evitar esa segunda ola, minimizar ese riesgo, es que estamos iniciando una fase progresiva y con actividades, en realidad, si te das cuenta de la lista de la que acabas de mencionar, Jaime, podemos dividirla en 2 rubros. La primera, que lo que estamos haciendo es ampliar aforos en algunas actividades económicas ya aperturadas, como son las del comercio, por ejemplo, en las tiendas, o como es el rubro de restaurantes, que es parte también del sector turístico. Así es. Entonces, estamos ampliando un 10% de aforo en esas actividades. Otras de las actividades que ya estaban aperturadas, pero que estamos también ampliando un 10% de aforos, es en las actividades culturales, como visita a museos, que también tiene que ver con turismo, visitas a lugares arqueológicos, a monumentos y a centros culturales, ¿no? Que también está relacionado con las actividades que desarrollamos. Ahí es un aforo del 10%. ¿Qué actividades son las nuevas que se están aperturando? Las actividades nuevas que se están aperturando es vuelos internacionales, que tiene que ver también con el sector turismo. Obviamente estos vuelos internacionales están autorizados a partir del 5 de octubre y básicamente están autorizados, o lo que el Ministerio de Transportes va a publicar próximamente en coordinación con MINSA, es con países cercanos a la región. ¿Exactamente cuáles? ¿Con qué países se ha podido hablar? El presidente habló de países. ¿A dónde concretamente se va a poder viajar? Con cargo a que el Ministerio de Transportes y el de Salud lo confirme, tentativamente el grupo de trabajo que ha estado viendo esto está analizando la posibilidad, o más que la posibilidad, cerrando ya el tema. Básicamente podría ser con Chile, con Colombia, con Sao Paulo, con México, con Ecuador, ¿no? Con Panamá. Entonces, eso es algo que en los próximos días el Ministerio de Transportes va a publicar y son los que se van a ratificar. Pero adicionalmente a los vuelos internacionales, Jaime, también vemos que se ha aperturado el servicio que tiene que ver con todo lo que son actividades de reserva de agencias de viajes y operadores turísticos. Es decir, van a poder a partir de ahora iniciar a funcionar con protocolos para efectos de que la gente que quiera hacer turismo de cara al futuro próximo, obviamente puedan desde ahora ya hacer sus reservas y hacer sus gestiones de viajes oportunamente. No, claro, pero por eso es importante lo que usted nos está diciendo esta noche, es decir, con cargo a lo que oficialmente diga el MTC y el MINSA, los países serían Chile, Colombia, Panamá, Ecuador, ¿me falta alguno? ¿México? México. México también. Nada más de momento. Sí, todavía vamos a ser progresivos también en el incremento de países con los que vamos a operar, ¿no? Vamos a iniciar con un grupo y luego iremos
obviamente ampliando esta base, ¿no? Usted ha hablado de subfases, ciertamente, algo que también adelantó la ministra de Economía el otro día. Me preguntan por los casinos y los tragamonedas. ¿Por qué no han sido considerados esta vez? A ver, si te das cuenta en el decreto supremo que va a salir publicado el día de mañana, que está justamente también acompañado del decreto supremo que amplía el estado de emergencia hasta el 31 de octubre, lo que hemos querido hacer es abrir la economía de aquellas actividades que no tienen un riesgo alto. Entiéndase las que te he mencionado, entiéndase, incluso estamos autorizando la práctica del deporte náutico, de los clubes deportivos, pero siempre y cuando sean actividades que se hagan individualmente o máximo en 2 personas y al aire libre. Lo que queremos priorizar en este momento para consolidar las cifras que tenemos y el descenso que tenemos es consolidar el concepto de toda actividad que se pueda realizar al aire libre y con el distanciamiento oportuno e individuales pueden realizarse. En este sentido, somos conscientes de la necesidad de los casinos y tragamonedas en este momento y la necesidad imperiosa que tienen de reactivar económicamente. Sin embargo, nosotros vamos a hacer evaluaciones cada 15 días, Jaime, de cómo van yendo las cifras. Y si seguimos manteniendo efectivamente estas cifras en descenso, va a permitir que el resto de actividades que tenemos pendientes, como es la de casinos y tragamonedas, podamos verlo obviamente en estas siguientes subfases y obviamente se continuará también con el resto de actividades como son más adelante cines y otras que aún están pendientes. Pero no hay, digamos, una fecha aproximada, o 15 días es lo que usted me está diciendo. Cada 15 días haremos evaluaciones. O sea, el 15 de octubre y sobre eso se podría evaluar. Se podría evaluar y eventualmente... para poder ver si es que... Correcto. Si las cifras están bajando... tenemos las condiciones de poder efectivamente insertar alguna otra actividad que pueda ir sumándose, ¿no? Yo creo que en este momento hay que ser muy conscientes y ver lo que está pasando en otros países y que nosotros ya hemos conseguido, luego de 5 semanas, un descenso importante y de hecho hoy el presidente ha mencionado que en este momento solo tenemos 3 provincias del país en cuarentena y en inmovilización social, ¿no? Solo 3 de toda la lista que hemos tenido durante los últimos meses. Ese es un gran avance. Entonces tenemos que seguir consolidando eso, tenemos que ser responsables para poder efectivamente lograr que nuestra economía no paralice, sino que continúe. Chile, Colombia, Panamá, Ecuador, México eventualmente, pero ¿se está calculando o hay una base de demanda de estos destinos? De hecho, el Ministerio de Transportes viene coordinando con el sector privado y viene coordinando con los operadores de las aerolíneas, ¿no? Que se ha hecho un levantamiento de información justamente de la demanda que existiría y la necesidad de cantidad de vuelos a operarse por semana. Y es en base a eso que se está efectivamente trabajando de la mano con ellos. Ahora, otro de los anuncios que ha llamado también la atención es el de bajar la valla de aquellos niños, niñas y adolescentes menores que tenían una restricción respecto a salidas y sobre todo a ingresos a espacios públicos comerciales, ¿no? Como supermercados, mercados, etc. Ahora es de 12 a más los que pueden, digamos, incorporarse. Transitar. ¿Cómo dijo? Transitar o incorporarse a algunas actividades. Eso. Estos niños de 12 a más que ahora pueden, digamos, incorporarse al ecosistema con los protocolos debidos, etcétera, pueden hacer, digamos, lo mismo que hace cualquier persona con la distancia social debida y los protocolos que ya todos nos sabemos de memoria. Creo que tenemos que tener conciencia de que tenemos que cuidar a nuestros niños. Ciertamente. Somos conscientes que una cuarentena prolongada como la que hemos tenido y un confinamiento como lo han tenido ellos hasta el momento genera obviamente ciertas ansiedades desde el punto de vista psicológico. Así es. Por eso consideramos que en la medida en que la sociedad nos ayude a controlar la pandemia, vamos a tener ciertas flexibilizaciones. Y hemos empezado justamente por los niños de 12 a más, que son los niños que ya tienen cierto entendimiento como para poder saber que hay que mantener distanciamiento, que no debemos cogernos de la mano, que tenemos que usar la mascarilla a todo momento. Son mucho más conscientes y es mucho más fácil de concientizarlos a que ellos puedan entender esta nueva normalidad. Y es por eso que hemos empezado con esta primera franja. Sí, van a poder transitar, pero obviamente
hay que decir a los padres que hay que ser responsables. La idea es que salgan en la medida en que solamente sea necesario o para practicar deporte, por ejemplo. Claro, pero pueden ingresar, digamos, pueden ir al restaurante con los padres. Podrían, sí. O al supermercado, digamos, eventualmente. Así es, sí podrían. De acuerdo, de acuerdo. Ahora, ¿cuánto se está reactivando de la economía? ¿Cuánto del PBI está ya, digamos, activándose desde el 1 de octubre? A ver, nosotros estamos, si mal no recuerdo, en un promedio de 93% de actividades económicas autorizadas. Con este incremento de la fase 4, básicamente estamos llegando a un 95.5% más o menos de actividades económicas. Como ves, todavía es un incremento bastante, digamos, moderado todavía, porque consideramos que hay que ir de menos a más, ¿no? Quiero recordar, como bien señaló el presidente hoy día, nosotros en los momentos de pico, Jaime, hemos llegado a cifras de fallecidos de 6.700 fallecidos. Hoy estamos por el borde de los 3.100. La valla que hemos tenido en el 2019 es de 2.200. Entonces, consideramos responsable ir de a pocos. Ahora, ¿la frecuencia de vuelos es algo que se ha discutido también en el Consejo de Ministros? Estos vuelos diarios, porque implica, evidentemente, reabrir fronteras. Sí, no se ha discutido en el Consejo de Ministros porque se le ha encargado esta función a quien compete en realidad, que es al Ministerio de Transportes, pero obviamente hay una coordinación que se ha establecido entre Transportes, Mincetur, Ministerio de Salud, justamente para ver el tema de la itinerancia y la cantidad de vuelos que se van a autorizar durante este tiempo. El Mincetur en julio de este año calculó que el turismo receptivo tendría un retroceso a los niveles del 2004, o sea, 16 años. ¿Con esta reapertura de vuelos, esta brecha podría disminuirse o sigue ese mismo cálculo? Jaime, nosotros teníamos turistas receptivos, recibíamos turistas por un promedio de casi 4 millones y un poco más, ¿no? Nosotros calculamos cerrar el año casi bordeando el 1.000.000. Entonces, todavía el turismo receptivo, aun cuando ahora vamos a aperturar los vuelos internacionales, somos conscientes que todavía la demanda va a ser básicamente para un turismo corporativo, es decir, de negocios, o para gente que quiere acercarse por un tema de unidad familiar o de salud. Todavía va a costar que se genere esa demanda. Calculamos que en realidad vamos a poder ver una recuperación del turismo receptivo recién de cara al otro año. Si bien es cierto, vamos a recibir gente de fuera, todavía no podríamos considerar como para una recuperación consistente en el turismo receptivo, sino más bien de cara al otro año. Pero lo importante, Jaime, es no salir de la recordación, obviamente, en los otros países de lo que significa el Perú, de la importancia de conocer Perú y de visitar Perú. Entonces tenemos que tener el concepto de que estamos volviendo, tenemos que cuidarnos y nos tenemos que preparar justamente de cara al siguiente año a tener un turismo receptivo mayor. Sobre los viajes, preguntas rápidas. ¿Los niños pueden viajar con los padres? Si viajan, en este momento están autorizados para viajar, por ejemplo, por transporte interprovincial o aéreo. Y si alguien tiene la necesidad, porque se muda, porque tiene que trasladarse durante 15 días a un espacio físico en otra región, viaja por unidad familiar, obviamente. ¿Internacional? Con sus padres. ¿Internacional? También tiene que ir con sus padres, obviamente. Sí. De acuerdo. Lo que se promueve es la unidad familiar. De acuerdo, de acuerdo. En el caso, usted me ha dicho sobre los niños, perdóneme que insista, pero están llegando preguntas también. ¿Los restaurantes van a estar avisados, digamos, o con el solo decreto? Porque usted sabe, los restaurantes, los supermercados, todos los comercios estaban avisados de 14 para arriba y ahora va a tener que ser de 12 para arriba. ¿Hay alguna comunicación a ellos o no? Con la publicación del decreto, obviamente que es una norma obligatoria de obligatorio cumplimiento para todos, ya los restaurantes pueden entender que con menores de, digamos, mayores a 12 años van a poder ingresar a utilizar sus instalaciones, ¿no? Los que, acompañados de sus padres. De acuerdo. Los que ingresan al país, ¿qué pruebas se les van a hacer? ¿Cuál va a ser el protocolo? Como recordarás, nosotros tenemos protocolos ya para vuelos. De hecho, los humanitarios están desarrollando. Lo que se está agregando acá es el tema de una prueba molecular.
de ingreso. Se va a solicitar prueba molecular para el ingreso, así es. Ahora, ciertamente esta es una tarea propia del MINSA, pero entiendo que en el Consejo de Ministros están todos ustedes y discuten los protocolos y lo que también pasa afuera, ¿no? Si es que se ha discutido algún replanteamiento o reforzar las estrategias de pruebas, por ejemplo, pruebas moleculares o rastreos de contactos. Miren España, la situación en España es muy dramática en este momento. ¿Se ha discutido algo de eso en el Consejo? Sí, Jaime. De hecho, como bien señalas, hay un mayor énfasis en las pruebas moleculares, pero también hay un énfasis y un cambio en la estrategia de justamente fortalecer todo lo que es la atención primaria, ¿no? Porque en un primer momento, cuando inició la pandemia, todo esto era nuevo para nosotros, se fortaleció justamente la capacidad hospitalaria, que es la que hoy tenemos a disponibilidad y que definitivamente tenemos en este momento una capacidad tanto de cuidados intensivos como hospitalaria. Pero lo que acá tenemos que lograr es que el paciente no llegue al hospital o no llegue a cuidados intensivos, porque esa es la probabilidad efectivamente de salvarle la vida. Entonces lo que tenemos que hacer y lo que se ha discutido y la ministra de Salud está trabajando arduamente en esa estrategia es justamente fortalecimiento de toda la atención primaria para poder ahí contener la enfermedad y poder efectivamente atenderla oportunamente y no tener casos de picos de fallecidos o de contagio. Y incentivar mucho en el tema de educación también, Jaime, porque tenemos que educar constantemente y no nos cansaremos de decir el uso de mascarillas, el distanciamiento, obviamente que tiene que haber, y la desinfección permanente de manos. Una última pregunta que no tiene que ver necesariamente con todo este protocolo, sino es de orden político. Usted es una ministra del gobierno. Esta noche la ministra Ana Neira ha anunciado la renuncia del señor Oscar Vázquez a la asesoría de comunicaciones y que además está reestructurando completamente el despacho presidencial. ¿Cómo ha tomado usted esta dimisión? En verdad no tengo que hacer ningún juicio de valor. Yo creo que cuando ha habido, de todas maneras no lo podemos negar, una crisis en el entorno cercano de Palacio, obviamente responsablemente el presidente ha tomado la decisión de hacer una reestructuración de todo el equipo humano que trabaja con él y del equipo de seguridad inclusive, porque hemos visto cómo obviamente se ha violentado el tema de seguridad a través de estos audios y estas grabaciones, y dentro de ese margen el presidente, con todas sus facultades, ha decidido obviamente la separación del equipo y reestructurar a todo el equipo humano que trabaja con él. ¿Y esta reestructuración que se habla en Palacio se va a replicar también en los ministerios? ¿Hay alguna directiva del presidente sobre ello? La directiva permanente del presidente hacia nosotros es que cada vez que encontremos dentro de nuestros sectores algún acto de alguna inconducta funcional o de algún acto de corrupción, obviamente inmediatamente tomemos las acciones de hacer las investigaciones debidas, las denuncias oportunas y de separar al personal si fuera el caso, ¿no? Y eso ha sido desde el inicio de la gestión. De acuerdo. Ministra, le agradecemos mucho por las explicaciones y creo que el público estaba muy inquieto respecto a toda la... Muchas gracias, Jaime. Solo 30... la fase 4. Sí, por favor. Solo 30 segundos. El día domingo es el Día Mundial del Turismo y es un momento muy difícil para todo el turismo en todo el mundo. Sin embargo, quiero hacer un llamado y una exhortación a todos nuestros agentes, a todos nuestros artesanos, a todos nuestros guías. Estamos avanzando. Hoy hemos aperturado las actividades de guías de turismo, por ejemplo, de agencias justamente de reservas, y vamos a seguir avanzando, ¿no? Esto es un tema de resistencia y es un tema en el cual estamos trabajando medidas para ellos, que no perdamos la fe, que sigamos más bien cuidándonos, porque en la medida en que la sociedad y todos nos cuidemos, vamos a tener mucho más prontamente a todos los turistas en nuestra casa. Ojalá, ojalá así sea. La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Rocío Barrios, con nosotros. Muchas gracias, ministra, por esta entrevista. Hasta una próxima oportunidad. Vamos rápidamente a la pausa y conversamos con el señor Fernando Sillonis, quien quiere ser candidato presidencial. Ya ha logrado una inscripción en el partido Todos por el Perú, el partido que llevó a Julio Guzmán sin éxito el 2016 a la carrera, porque nada está dicho.